Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a un programa más de la comunidad IPS. Hoy tenemos un excelente programa, tenemos dos excelentes invitados desde Colombia. Tenemos a nuestro querido amigo David Zaretsky desde Colombia y al capitán Hans Scheller. Espero que haya pronunciado bien el nombre, pero yo creo que luego vamos a corregir esa pronunciación. Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos mis queridos amigos David y Hans. David, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Clever, a ti y a todas las personas que se conectan a IPS, a la comunidad IPS. De verdad que quedamos en deuda con el tema que teníamos hace 8 días en compañía de un gran amigo que no pudo conectarse por temas de movilidad. Está en este momento haciendo un viaje en Santander. Un gran abrazo a nuestro gran amigo Edwin Ariza, que de verdad pues está conectado a través de las páginas. Pueden también hacerle las preguntas a Edwin y él va a participar desde el Facebook. Recuerden siempre compartir pues a través de sus redes, sus grupos de contacto, este programa que tenemos el día de hoy, que precisamente pues hemos tenido la fortuna de contar precisamente con el capitán Hans Schlegel. Hans es una persona que muchos de nosotros conocemos hace muchos años, particularmente lo conozco hace más de 35 años. Actualmente es el comandante del Cuerpo de Bomberos de La Calera, aquí en Colombia. Una persona que tiene una experiencia no solamente como socorrista y rescatista, sino como formador de formadores a nivel Latinoamérica. De verdad que pues para nosotros es un placer completo poder contar contigo, Hans, en este espacio de comunidad IPS. Hans, bienvenido. Gracias a todos, buenas noches, aquí presentes para lo que podamos aportar. Muy bien, mi querido Hans. Yo creo que tú vas a aportar bastantísimo hoy noche. Nuestra comunidad siempre está ávida de conocimientos. Te comento que este espacio es creado exclusivamente para fortalecer la cultura de prevención de riesgos en forma integral. Hoy vamos a tratar sobre los planes de emergencia familiares, los planes de emergencia empresariales, los planes de emergencia que se hacen en las ciudades. Hans, desde tu punto de vista, ¿cuán importante es el tener un plan de emergencia bien diseñado y bien implementado en una empresa? Bueno, partamos desde el concepto que el plan de emergencia es la organización que se prepara para dar una respuesta propia a una condición de riesgo. Si yo no me preparo, ya no puedo atender la situación y ya puede ser un desastre. Eh, Siempre generalmente en las presentaciones hacemos un ejemplo bastante típico y tiene a relación a lo que sucedió en Haití hace poco. En el 2010 hubo un sismo 7.1 en Haití. No tenían ni mediana idea de prepararse para una emergencia. No tenían ni mediana idea que era un sismo. Y en el 2010 Haití perdió 222,000 personas. Y al mes siguiente, febrero, ocurre en Chile, pero no con una magnitud de 7.1, sino 8.4. En la escala Richter, los que sabemos es al exponente, o sea que estamos hablando 300, 400,000 veces más fuerte. Una población que quintuplica la población de Haití y solo tuvieron 520 muertos. ¿Por qué? Porque Chile desde 1960 y años anteriores está en el cinturón de fuego del Pacífico, saben lo que son los eventos sísmicos y están preparados para emergencias y tienen su plan de emergencia. Entonces, ese es como el ejemplo más típico de si yo tengo capacidad de responder, estoy en una preparación de emergencias y tengo un plan para eso. Si para mí lo que llegó me cogió y no hay capacidad de responder, es un desastre. Lo que pasó en Haití, pues hace unos 11 años atrás, 2010. Y fíjate que recientemente, la semana pasada, ocurre en Haití 7.2, pero ya no hablamos de 222,000 muertos. Pues sí, muy triste, estamos hablando de 2,500 muertos, todavía es muy elevado.
pero han mejorado muchísimo, porque es que 222.000, ese es un desastre mayor. Todavía 2.000 se entiende que le falta mucha preparación. Esto implica no solo el conocimiento, sino la adecuación, las herramientas, los elementos, todo lo que complementa esa preparación. Entonces, pues, en síntesis, la emergencia es la que yo preveo, me preparo y puedo atender. Y el desastre es lo que me cogió fuera de foco, no tengo ni idea. Y pues acabó, digamos, puede ser con mi empresa, mi organización o mi familia, en fin, lo que puede hacer. Hay desastres a nivel personal y desastres a nivel empresarial y desastres a nivel ciudad y bueno, y así puede ser tan grande o tan micro como uno considere. Muy bien, Hans. Desde tu experiencia, porque ahora vamos a aprovechar la vasta experiencia que tú tienes, apreciado amigo. Desde tu experiencia, ¿cuán importante es el modelo de construcción, el cumplir esas normas? Acá en el Ecuador hay unas normas técnicas que hay que cumplir, las NECs, son unas normas con condiciones mínimas en cuanto a estructura, en cuanto a cantidad de pisos, en cuanto a todo lo que tiene que tener un edificio, con las medidas de prevención de incendios, la red hídrica, todos los sistemas electrónicos de seguridad. Desde tu punto de vista y cuando ustedes realizan esas inspecciones, ¿qué tan importante es el mantener eso cumpliendo la ley y sobre todo hacer un buen mantenimiento de esas instalaciones? Bien, digamos que hay tres conceptos para manejar todo este tema. Primero es el concepto de la actitud que yo asumo y la competencia que tengo y el interés que le pongo. Por ejemplo, un aspecto de estos, ¿en cuántos hogares en Colombia, en Ecuador o en cualquier parte tienen un extintor como elemento fundamental en su casa? Eso es parte de una preparación de hogar de emergencias. Y si uno consulta al común, dicen, no, yo tengo uno, pero en el carro. Sí, vaya a buscarlo mientras se le prende la estufa, a ver en cuánto tiempo baja al garaje, sube a la casa y si le va a hacer funcionar ese tamaño de extintor para todo el tiempo que demoró en reaccionar. Entonces, hay algo de que entendemos a veces el riesgo, pero como que lo vemos que le pasa a otros, no a mí. Y esto es pues bastante crítico porque pues en Colombia falta mucho trabajo, sobre todo a nivel de hogar. Ya Colombia desde hace muchos años tuvimos experiencias de un terremoto en el año 83 en Colombia, y muy bajito, 6.4 Popayán, 70% de estructuras afectadas, y nace para el 84 la primera ley de sismoresistencia en Colombia. Se mejora en el 99, se mejora en el 2010 y todavía tenemos gente cinética, que hay normas, hay reglamentos, hay formas de hacer las cosas y las construimos mal porque hay intereses personales. En Colombia tenemos una frase del CBY, ¿cómo voy yo? Y a veces el cómo voy yo es desde el que entrega el material, el que audita el material, el obrero que hace, el ingeniero que supervisa. Es una cadena de, podemos decir de cierto modo, corrupción donde no hay ese interés a la vida. Y es que esto es crítico porque una vida que se pierda no tiene reposición. Entendemos la resurrección, pero no acá. Entonces, pues, digamos, nos falta mucho. Y a nivel hogares, estamos muy graves, por lo menos en Colombia. Empresas hemos mejorado muchísimo. En los últimos 15 años hemos mejorado bastante a nivel empresarial. A nivel educativo, porque no hemos hablado del plan de educación escolar, se ha venido mejorando, implementando a nivel de las escuelas, los colegios. Pero uno va a los centros de formación tecnológica, universitaria, y eso no existe. Y no le paran bolas y son los futuros profesionales. Y eso también nos preocupa, porque salen profesionales que pues no tienen mucha corriente de esto, que es tan importante y debería ser como tema obligatorio dentro de su cátedra, ¿no? Excelente, Hans. Oye, David, yo creo que los dos deberíamos aprovechar la vasta experiencia de nuestro amigo Hans. No sé si tienes alguna pregunta para hacerle a nuestro amigo.
Claro, digamos que hay un elemento que me parece muy importante que deberíamos revisar y me gustaría de pronto tener la opinión del capitán Schlegel y es cuáles son las fallas más comunes que tenemos nosotros a la hora de prepararnos ante una situación de emergencia. O sea, cuáles son esos, digamos, mitos que pueden existir que definitivamente nos aíslan de poder manejar una situación de emergencia en términos generales, Hans. Bueno, en realidad es el no creer que me pasa a mí. Yo veo a diario, es que ver un noticiero es ver desastres, es un informativo de situaciones, digamos, lo que más vende es la información de desastre y el no creer. Vamos a traer a colación lo de Surfside Miami, los 55 apartamentos que se colapsaron, que se sabía desde el 2019 que había una patología estructural afectando, que había una humedad exorberante en la estructura. La administración se dio por enterada, pero pensó que en el tiempo eso podía pasar. Y vimos trágicamente este año como 55 apartamentos se colapsaron, más de 100 personas desaparecidas entre los escombros. Y eso es un desastre para esas familias. Puede que no aplicara para todo Miami, pero para esa familia es un desastre. Y era un desastre que era predecible porque había un informe técnico y había un antecedente de la patología de esa estructura. Pero la no conciencia, yo creo que el problema radica en la no conciencia y personalizarla a cada ser. Entonces viene desde yo en mi hogar y cada directivo en su propia empresa o industria, porque los que hemos tenido experiencias con ir a ofrecer servicios de docencia a través de lo que son las aseguradoras de riesgo, hay patronos que uno llega con un programa de capacitación 2, 3, 5 horas y le dice, siéntese y cuénteme a mí lo que va a hablar y yo le firmo y yo le cuento a los demás. Y uno dice, no, adiós pues, yo no vine a eso, yo no vine a... Y ahí uno ve esa desmaterialización de las personas que ellos les producir su plata, su beneficio, pero no esa condición que los puede beneficiar, porque una empresa se puede destruir por un incidente mayor, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas empresas tienen miedo a invertir en seguridad porque dicen que es un gasto. Yo recuerdo en algunas ocasiones en donde, por ejemplo, existen cuartos de máquinas, en donde existen todos esos cuartos en donde están ya los discos duros, en donde está todo el almacenamiento de información. Y al principio querían dejar de invertir, por ejemplo, en un agente limpio. En ese tiempo nosotros estábamos recomendando FM200 y costaba alrededor de $15,000, $18,000, un tanque grande. Y al principio decían, bueno, ¿esto en qué me va a servir a mí? ¿Por qué tengo que invertir en esto? O sea, no, para mí esto es un gasto. Y cuando les hicimos la relación costo-beneficio, y esto es importante para todos los amigos que son prevencionistas y trabajan en seguridad y salud en el trabajo, cuando hacen ustedes la relación de cuánto vale el edificio, cuánto vale la información, cuánto valen los equipos, en este caso estábamos hablando de que ese edificio con todos los equipos y la información estaba valorada en más de $10 millones. Entonces, cuando tú dices vas a proteger $10 millones con $20,000, eso no es algo que va a beneficiar a la empresa. Entonces, a través de esos análisis, nosotros podemos lograr que esos sistemas se implementen. No sé, Hans, ¿qué tan difícil es para los empresarios, desde tu punto de vista, el invertir en este tipo de sistemas de detección y prevención de incendios? Bueno, digamos que las nuevas reglamentaciones ya han impuesto el mejoramiento de los sistemas de protección desde la misma normatividad, siendo que no es retroactiva desde un momento que una ley sale, genera, o nosotros cuando tenemos la competencia del concepto técnico,
es decirle, si bien no es retroactiva, usted debe de ir en el tiempo mejorando las instalaciones a tenerlas como hoy la ley se la pide, porque es su beneficio de sus trabajadores, de su futuro. Es que a veces tienen que visualizar que eso es el futuro. Y digamos que poco a poco hemos entrado en ese campo de conciencia. Ya cuando tenemos la capacidad de formar en las empresas lo que llamamos la brigada de emergencia, componente activo fundamental del plan de emergencia, ya se nos sientan directivos y entonces ya es interesante porque les vamos mostrando lo que ellos pensaban que su gente iba a perder el tiempo cuando se iban a capacitar en brigadas. Entonces van cambiando el concepto, les va gustando y a través de experiencias personales ese entrenamiento les ha mostrado que también tiene componentes importantes para su vida familiar. La tía que se le atoró almorzando y como tuvo un entrenamiento de brigadas y le atoró, después me llaman y me dicen, uy, gracias, salvé a mi tía o a mi niño. Y uno dice, ve lo importante que es la preparación para emergencias. Y vino a través de ese grupo de la empresa, pero se benefició en el hogar. ¿Cierto? Comunidades en otros países, Japón, otros, desde las universidades tienen buena integración para apoyar en las emergencias. Tuve una experiencia personal en el 2019 en el terremoto de México, el 19 de septiembre a las 2 de la tarde. 34 años atrás fue uno grandísimo, donde perdieron 39,000 personas. Pues en este se perdieron personas, evidentemente se cayeron edificios, pero me gustó cómo la Universidad Autónoma de México, digamos, la Facultad de Ingeniería, dispone sus instalaciones, estudiantes, y tienen centro de acopio de carretillas, palas, cosas para intervenir durante la emergencia. La Facultad de Hotelería, por así decirlo, o esto, preparan los alimentos, y cada facultad juega un papel y un rol importante durante la emergencia. Y uno a veces dice, qué lindo que esto existiera en Colombia. Japón, las universidades tienen sus propios grupos de intervención y rescate. Y uno dice, qué lindo que esto pudiera ser. Con David tuvimos las experiencias en la Universidad Nacional en nuestra época de jovencitos. Pues yo era el líder de estos jóvenes. Existía el grupo de rescate Garún de la Universidad Nacional. Nosotros éramos otro grupo de rescate que creamos y fue exitoso durante mucho tiempo. Pero falta apoyo institucional, apoyo del Estado, muchas cosas. Y a veces todas esas buenas intenciones con el tiempo se van muriendo porque terminamos como solos tratando de remar. Pero hay mucho por hacer. Esto tiene todavía mucho trabajo y creo que seremos una semillita en el camino de muchas cosas. Muy bien. Oye, amigo David, tú como gerente de BSAFE Riesgos Laborales en Colombia, siempre estás invitado a dar estos procesos de capacitación, de planes de emergencia, de prevención de riesgos. Coméntame cómo es el tema con la alta dirección y con los trabajadores cuando haces este tipo de capacitación. ¿Cuál es el nivel de percepción o cuál es la reacción, la actitud que tienen los trabajadores hacia este tipo de capacitaciones? ¿Y cómo haces tú para que esto pueda ser trasladado como beneficio a las familias? Bueno, Clever, mira que es una pregunta muy interesante y quiero planteártela desde una realidad. Cuando nosotros, y esto no solamente nos pasa a nosotros, digamos que yo sé que también el Cuerpo de Bomberos de La Calera hace unos procesos de formación espectaculares, pero regularmente, ¿cuándo se disparan estas actividades? Regularmente son cuando ocurre una emergencia. Entonces, ocurre una situación crítica, un sismo, una inundación, una explosión, un incendio, y casi que al otro día el volumen de actividades se triplica, se cuadruplica. Muchas veces las personas ven la situación y dicen, uy, esto me puede pasar a mí. Entonces venga y llamamos y organizamos y hacemos actividades de formación. O sea, Y David, eso realmente no es. en definitiva, luego de que pase un temblor, existe la expectativa Sí, para que
para que capaciten a los trabajadores. O cuando existe un Sí, incendio en algún complejo industrial. ¿Es eso lo que tú nos estás diciendo? tal cual, Clever, tal cual. Y eso, digamos que desde la responsabilidad social empresarial, desde la responsabilidad que tenemos como personas, no debería ser. O sea, realmente no es el objeto que esto sea una moda. Esto no puede ser funcional solamente porque ocurrió el sismo en Haití o porque estamos en una situación crítica en cualquier lugar. Esto no puede ser visto como una moda. Y cuando el responsable de seguridad y salud en el trabajo logra darle o venderle esa idea a la alta dirección y comprometerlos en que esto hace parte de la continuidad del negocio, porque es que básicamente una situación crítica como un incendio, como una estructura colapsada, como una situación desde el mismo accidente de trabajo, pone en riesgo la operatividad de la empresa, sea el tipo de empresa, no solamente las industriales, las de servicios, las del sector agrario, todas por una desviación de su normalidad pueden ver en peligro la operación y la continuidad de sus operaciones. Entonces, digamos que la alta dirección, aunque ha venido poco a poco y digamos que no de la velocidad que uno esperaría, involucrándose más dentro del proceso, cuando se involucran realmente empiezan a mirar y analizar no los costos del proceso, porque un gerente va a decir, venga, ¿cuántas personas hacen parte de mi brigada? Algunos hay una teoría que dicen que el 10%, que el 20%, el número que sea. Aquí en Colombia no está reglamentado, al menos en Colombia. Hay unas fórmulas internacionales, la NFPA nos dice de cuerpos de bomberos, bueno, en fin, unos porcentajes de brigadas de emergencia industriales, unos porcentajes que oscilan entre el 10 y el 20%, pero digamos que un grupo de personas, el que sea, un gerente siempre va a pensar cuántas personas van a estar en 2 horas o 4 o 10 o 15 horas de formación y cuánto me va a costar eso. Cuando lo vemos desde esa perspectiva, obviamente el gerente lo va a ver como un costo, pero como lo decía bien, tanto lo decías tú, Clever, como lo señalaba Hans, son ahorros que no son ahorros a la hora del té. Es mejor invertir en el tema de seguridad y de prevención que estar enfrente de una situación crítica. Aquí en Colombia tuvimos un evento, o hemos tenido muchos eventos, porque traer a colación que hay una empresa, no voy a decir el nombre por respeto a la empresa, pero una empresa dedicada a hacer tejas translúcidas, que no le pasan los años, sino solamente la luz. De pronto por ahí alguno ya sabrá cuál es. Y resulta que por una situación crítica, teniendo una muy buena brigada de emergencias, teniendo muy posiblemente los recursos, pero no teniendo una buena coordinación, hace casi 15 años atrás, un poco más, tuvieron una situación de emergencia tan compleja que casi les cuesta toda la organización. Cuando se hacen ese tipo de análisis, cuando entramos a mirar realmente que esto no es un costo, que realmente es una inversión permanente, ni siquiera en el corto plazo, es permanente. Esto no es ni del corto, ni del mediano, ni del largo plazo. Es una inversión de perpetuidad. Si su empresa está bien organizada, si tiene una brigada de emergencias constituida, si tiene equipos para poder enfrentar la situación, sea potencial o no, y sobre todo lo más importante, tiene la voluntad de hacer un buen equipo, no solamente con los de su empresa, sino también con los grupos externos, los famosos planes de ayuda mutua, ese tipo de acciones a la hora de presentarse una situación crítica realmente no solamente evita incrementar los costos de recuperación, sino lo más importante, permite salvar vidas, que es a lo que realmente nos debemos dedicar. Entonces yo pienso que la perspectiva de la gerencia y de la alta dirección cada vez va evolucionando más así, ya son más cercanos, ya, como lo decía Hans, hay empresas que ya los gerentes están más involucrados, que la alta dirección hace parte del comité de emergencias, que toman los simulacros de una forma un poco más seria, pero todavía estamos bastante retirados de lo que ojalá podríamos hacer. Ojalá no tengamos que pasar una situación crítica para poder tomar un verdadero ejemplo. Muy bien, excelente David. Vamos a saludar a todos quienes están conectados, vamos a transmitir sus preguntas a nuestros amigos expertos. Muy bien, Edwin Ariza, buenas noches a todos. Está de viaje nuestro querido amigo Edwin Ariza, ya sabes, que llegues con bien a tu destino, querido amigo. Marta Janet Bernal, buenas noches, gracias.
Coméntenos desde dónde se están conectando, amigos. Gladys Roldán, buenas noches, bienvenida. Priscila Meazoa, buenas noches. Ángel Rafael, bienvenido. María José Gavidia, buenas noches. Excelente, querida amiga, bienvenida. Paola del Rocío García, buenas noches. Hola, buenas noches, dice Alejandra Hernández desde México. Saludos cordiales. Gracias por estar conectados con nosotros. Saludos al doctor David, al capitán y al señor Clever. Gracias, mi querida Priscila. Un gusto tenerte siempre con nosotros. Joel Guillermo Mosquera, buenas noches, saludos cordiales desde Loja, Ecuador. Muy bien, Alejandro Páez está presente, gracias amigo. Nuestro amigo Johnny Jiménez, querido compañero, amigo del alma, saludos, bienvenido querido amigo. David dice, los invitamos, recuerden, les invitamos a que hagan sus preguntas. Rafael Yáñez, Briseño, saludos amigos, un gran abrazo para Clever y David. Y para el capitán, grandes personas, excelente programa. Gracias, mi querido amigo. Un abrazo hasta el Perú. Esther Sandrea. Es un tema importante y que debe ser difundido en todas las comunidades. Efectivamente, amigos, les invitamos a que compartan este video. Lleguemos a la mayor cantidad de personas. Salvemos vidas. Preparémonos para evitar un desastre. Preparémonos. Perdóname un segundo. Sí. Edison. Ya que está señalando, Esther Sandrea, una gran médico que se nos conecta desde Ecuador, una gran profesional, ella es médico, salubrista, adicionalmente es una persona que maneja muy bien el tema de aspectos saludables, de verdad que bueno que esté con nosotros, bienvenida aquí a tu espacio. Excelente, Esther. Muy bien, gracias. Edison Cadena, saludos estimados amigos. Excelente este segundo programa. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Esther dice, mañana habrá una capacitación de RCP por el canal de CMDLT. Se conectarán por Zoom. Muy bien. Si es que nos ayudas con el link, si es que tienes el link, Esther, te agradecemos para que todos nuestros amigos puedan recibir esa capacitación. Edwin Ariza dice, otro aspecto importante a tener en cuenta está basado en la gestión del riesgo y el desastre, y el esfuerzo y medidas de intervención no deben ser enfocadas a manejar la emergencia, deben aunarse esfuerzos en las medidas, de prevención para reducirlo, dice nuestro amigo. Excelente comentario, Edwin. Paola del Rocío García, Bogotá, nos saluda desde Bogotá, Colombia. Buenas noches desde Guayaquil. La doctora Berta Camacho Bosques, gracias, bienvenidos amigos. Recuerden que estos programas son para ustedes. Marta dice, conectada desde Tunja, UPTC. Marta Janet, saludos para David Zaretsky. Oscar Noel García, con las buenas noches desde La Calera. Saludos a los invitados y a mi capitán Hans. Te saludan, apreciado amigo Hans. La doctora Berta Camacho dice, yo soy pediatra. ¿Se puede crear un programa de medidas de seguridad en los niños? Esa es excelente idea. No sé qué te parece, amigo Hans, lo que plantea nuestra amiga doctora Berta Camacho. ¿Se puede crear un programa de medidas de seguridad o prevención para niños exclusivamente? Mira, los que hemos trabajado en esto, tenemos a veces dentro de nuestro proceso de formación un audiovisual de Disney de la época de los años 60, donde Hugo, Paco y Luis le enseñan al tío Donald cómo es el plan familiar de emergencia. Mira lo que estamos hablando desde los años 60. A nivel de escolaridad en Estados Unidos, desde los centros de infancia se le enseñan a los niños y ellos a su vez educan a los padres. Aquí ha sido difícil. Aquí llegar a ese programa ha sido difícil, pero son muy receptivos. Cuando hacemos ejercicios, por ejemplo, de evacuación con infantiles, estamos hablando primaria, en cualquiera de sus modalidades. Y decimos, vamos a simular que hay un incendio y tenemos que salir agachados. Y todos se agachan. Pero tú ves a las profesoras caminando. Ellas son las que no profe, se cumplen.
agáchese como nosotros y los niños, porque usted es el ejemplo de ellos. No, yo no me voy a ensuciar. No, profe, estamos en un incendio, hablamos del humo, hay que agacharse. Y los niños felices participando. Los chiquis, por ejemplo, se les enseña que si una ropita de ellos se prenden y dan botes, se pueden autoapagar porque en el bote de espacio sofocan el oxígeno y se apagan. Y viera a esos chiquitos haciendo esa práctica. Vaya un adulto a decirle, bueno, vamos a practicar el autoapagado y no. Y fíjese que aquí en la escuela de policía hace muchos años, un alférez al que había un mayor que se la tenía montada. Él sabía que se iba a encontrar con el mayor y llevó un pocillo, un muc lleno de gasolina y un briquet. Y cuando el mayor le hizo la broma o lo maltrató porque era una persona de color, él lo mojó en gasolina y lo prendió. Y este mayor, con el grado de mayor, con la formación que tiene de oficial superior de la policía, y era atleta, aparte de todo, salió corriendo y nadie lo pudo alcanzar. A la final murió con 99% de quemaduras y uno dice, ¿y dónde está el entrenamiento? Y a veces con chiquitos nos va muy bien, con grandes es muy difícil, porque no hay la misma aceptación a hacer ciertas cosas que porque, ay, qué oso, o me ensucio, o cualquier cosa de esas. Yo quiero complementar algo que dice aquí el capitán Hans. Curiosamente, mira, Clever, que con mi esposa en estos días tuvimos que desplazarnos a Bogotá y tuvimos la oportunidad de pasar por un colegio de educación general, o sea, primaria, bachillerato. Y mira que nos llamó muchísimo la atención, vimos, o sea, tuvimos que pasar por enfrente de ellos, colegio grande. Fácilmente pasamos a la hora del descanso y fácilmente había bueno, un número importante de niños, no sé cuántos, pero pregúntame cuántos niños no tenían puesto el tapabocas. La respuesta es cero. Los niños, uno a veces como adulto es muy resistente a ese tipo de acciones. Los niños, por el contrario, son mucho más receptivos, muchísimo más, interiorizan más fácilmente el proceso, desarrollan sin cuestionar tanto las cosas. El adulto, desafortunadamente, tiene no el porqué del niño, sino el para qué del adulto, que es totalmente diferente. El niño pregunta por qué, por qué, por qué, que es parte de su proceso de conocimiento como niño. Nosotros los adultos no hacemos el por qué, hacemos el para qué y cuestionamos absolutamente todo. Y dentro de la cuestión hacemos resistencia al cambio, que pasa algo muy parecido a lo que nos dice aquí el capitán Hans, y es que efectivamente nosotros los adultos somos más difíciles de educar. O sea, realmente la andragogía para los procesos de formación en emergencias sí que debe ser algo demasiado importante. Tenemos que saberles llegar a los adultos para que entiendan lo importante que es. Aquí en Colombia tenemos desde hace muchos años el desarrollo del simulacro nacional, antes era distrital, ahora es nacional, de emergencias. Entonces, en el mes de octubre, tradicionalmente hacemos un simulacro. La gran mayoría de las evacuaciones que se desarrollan en empresas, si tú miras, te vas a dar cuenta que normalmente es el 16 de octubre, regularmente, vamos a encontrar que el 16 de octubre la gran mayoría de personas están tomándose la selfie del simulacro. No están actuando de forma, o sea, no les interesa. Pero si tú miras los niños, si tú miras realmente los niños lo hacen con mayor seriedad que nosotros los adultos. Lo toman inclusive de una forma más responsable. Entonces, ¿cómo es de valiosa la pregunta que está haciendo aquí la doctora Camacho? De que, es más, es ideal. Nosotros en una de las universidades donde dictamos clase, en la Universidad del Tolima, con Diana Polo, con mi esposa, hay un proyecto de investigación que estamos desarrollando es precisamente cómo podemos fortalecer el tema de manejo de emergencias y no solamente de emergencias, de seguridad y salud del trabajo desde los niños. Es fundamental. Si nosotros educamos a los niños, ténganlo por seguro que no tendremos que corregir a los adultos. Y es ahí donde tenemos grandes oportunidades de intervención. Y en el tema de emergencias, más aún, es una obligación que todos seamos primeros respondientes, que sepamos cómo reaccionar ante una situación crítica. Y eso hace parte de nuestra responsabilidad como personas.
Completamente de acuerdo contigo, David, y con Hans. Este tipo de educación, este tipo de capacitaciones deben ir desde las escuelas, los colegios, de tal manera de que vayamos cultivando, fortaleciendo esa cultura de prevención de riesgos laborales y esa cultura de saber cómo actuar antes, durante y después de una emergencia. Muy bien, amigos, recuerden que este programa es interactivo, yo voy leyendo sus mensajes. Dice nuestros amigos, Paola del Rocío García nos dice, es mejor prepararnos para algo que no suceda a no estar preparados para lo que puede suceder. ¿Qué opinas sobre esa reflexión, Hans? Es mejor prepararnos para algo que no suceda a no estar preparados para un suceso. Bien, esa reflexión la tenemos como un anónimo en todos nuestros documentos, porque en sí resumen que si tú tienes previsto que puede ocurrir el sismo, la inundación, la avalancha, bueno, lo que sea, el aguacero torrencial, y tienes como ese análisis, el compañero que hace un rato comentó que no era enfocarnos a responder, sino como al análisis del riesgo, es que la preparación de emergencia nace desde un análisis, ¿cierto? Lo que llamamos el análisis de vulnerabilidad. O sea que la emergencia consiste en analizar todos los riesgos y prepararnos para que si llegan a ocurrir, como dice la frase, yo pueda responder ante esa circunstancia. Y no que si yo no tengo un análisis, no sé lo que puede pasar, ni lo he planeado y me ocurre, pues voy a sufrir muchísimo más por no estar preparados. Tenemos otra frase anónima que es, yo creo que es clave, ahora la menciono en todos los cursos, no, digamos, somos responsables, ¿cierto?, de nuestras decisiones. O sea, nuestras consecuencias son directamente proporcionales de las decisiones que tomemos. O sea que lo que nos puede ocurrir es porque de pronto tomamos malas decisiones porque no tuvimos la preparación o el aprendizaje previo. Entonces, pues esa es una frase que siempre hemos utilizado y pues ahora han actualizado otras, pero nuestras consecuencias serán las que nos den nuestras decisiones. O sea, somos víctimas de nuestras decisiones para las consecuencias, o trágicas o buenas que tengamos. A veces tratamos de echar la culpa a todos y no vemos que eso es producto de nuestras decisiones. Sigue, David, por favor. Mira, yo quisiera completar una frase que yo utilizo casi que en todas mis conferencias, y es, cuando tú no tomas decisiones en la vida toma las decisiones por ti, y normalmente no te van a gustar. Eso aplica para todo, incluyendo emergencias. Entonces, tú no tomas la decisión de tener una brigada de emergencias, tú no tomas la decisión de tener un plan de emergencias familiar, tú no tomas la decisión de tener una estructura de organización ante una situación crítica. La vida te pone en una situación de emergencia que no vas a poder superar, que no vas a poder manejar, que te puede costar más que perder los enseres, los activos no sé, que tengas que en una en tu empresa, hogar, sí. Tu patrimonio. O sea, eso es lo de menos, Clever. O sea, finalmente eso es dinero. Tarde o temprano tú podrás volver a tenerlo, no recuperarlo. Lo que se pierde no se recupera. Eso es un cuento que nos dejamos meter nosotros. No es que perdí plata y ya la recuperé. No, olvídelo, uno nunca recupera. Uno vuelve a conseguir, que es diferente, pero nunca se recupera. Pero la vida de un familiar, la vida de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu compañero de trabajo. Eso es irrecuperable. Eso es totalmente, o sea, es mejor estar preparados para algo que pueda, no llegue a ocurrir, a que nos ocurra algo para lo que no estamos preparados. Es esa frase que definitivamente es fundamental dentro de este proceso. Y algo que también es muy importante, es que tanto tú que estás viendo este programa, como todos los que hacemos parte de esto, que hace parte de la seguridad y salud en el trabajo, podemos llegar a hacer la diferencia entre la vida o la muerte de un grupo de personas, incluyéndote a ti, si sabes qué hacer. Entonces es fundamental que nos hagamos parte de estos procesos de formación,
los puedes hacer en la brigada de emergencias en tu empresa. Te puedes vincular a un cuerpo de bomberos como el de La Calera, si estás aquí en Colombia. Te puedes vincular de pronto a entidades que pueden llegar a ser definitivamente la diferencia ante una situación crítica. No sé, Clever, cuántos socorristas, por ejemplo, puede tener un país como Ecuador. Aquí en Colombia no alcanzamos a ser el 1% de la población. No alcanzamos a hacerlo. No sé si en Ecuador sea diferente, pero regularmente no estamos por encima del 1%. No sé, Clever, ¿tú qué nos puedes decir frente a eso? Sabes que acá en el Ecuador tenemos cuerpos de bomberos en donde existen profesionales de cuerpo de bomberos y también voluntarios. Pero realmente no te podría decir el dato exacto de cuántos voluntarios existen. Pero sí un llamado a lo que dicen ustedes de que participen. Si tienes la oportunidad de ser un bombero voluntario de tu ciudad, hazlo. Si tienes la oportunidad de ser miembro de la brigada de emergencias de tu empresa, hazlo, capacítate, porque eso es lo que nos va a servir, eso es lo que nos va a ayudar en un momento de emergencia. Y justamente ya quisiera pasar a la parte final de nuestro programa, porque ha pasado volando el tiempo, les cuento, entre amigos siempre vuela el tiempo, para hablar sobre las brigadas de emergencia, pero antes quiero terminar con las preguntas que nos están haciendo en el chat. Así es que amigos, voy a pasarles las preguntas a nuestros amigos. Muy bien, Edwin Ariza dice, bienvenidos a todas las brigadas de la UPTC y Gobernación. Muy bien. Camilo Andrés Guarnizo Romero dice, saludos desde Tunja, en Colombia, desde la Gobernación de Boyacá. Excelente, amigos. Buenas noches, dice Olga Dorani Arias. Paola del Rocío nos dice, los adultos son muy tercos y chinchosos para aprender. Todo les da pereza. Mamera jartera, dice. Aburrimiento, son muy tercos. Ahora sí, por favor, David, traduce eso porque ¿cómo se diría para Ecuador eso? Muy bien, Mamera pongámoslo jartera, en dice. términos. Resistentes al cambio. Nos da totalmente desinterés. No me importa. Hay que hacerlo. Ah, pero ¿para qué? Es que vamos, lo que llamamos aquí en Colombia mamera es falta de interés, Correcto. básicamente, que dice. Entonces, y sí, efectivamente, definitivamente es una de las características que las personas dicen, ¿y eso para qué? Pues realmente es para poder salvar su vida y de las personas que más aman. Eso es básicamente. Excelente. La doctora Berta Camacho Posques nos dice, yo di una charla de resucitación cardiopulmonar en un colegio a los alumnos de la secundaria y quedaron impactados de cómo ellos pueden ayudar a sus familiares. ¿Qué opinas tú de eso, Hans? ¿Cómo deberíamos o qué charlas deberíamos implementar en cuanto a primeros auxilios en los colegios, en las escuelas, en las universidades? Bueno, yo en lo personal tuve una experiencia bonita, pues llevamos 40 años trabajando en esto, en organizaciones de socorro, algún tiempo Defensa Civil Colombiana, que Protección Civil, y muchísimos años pues seguimos en bomberos. Y por aquello de nuestra relación de esta actividad en el colegio donde yo tengo mis hijos, pues hice el comentario de educar todo el bachillerato, desde aquí lo llamarán ¿qué? Sexto a 11, pero en otros lo llaman de primero bachillerato a A sexto sexto curso. bachillerato, toda la secundaria que llaman. Y tomamos todo el colegio y sacamos que todos los salones participaran en actividades como la reanimación, entender el proceso del protocolo de reanimación, entender el camillaje, porque cuando haya algo hay que ayudar a mover a los compañeritos en camillas, entender el manejo de extintores. Todo el bachillerato manejó un extintor y lo hicimos con una batea y cada alumno apagó la batea. Y del resultado de esta experiencia fueron 6 meses, módulo por módulo, curso por curso, hasta que todo el bachillerato cumplió. Bueno, eso me sirvió para compensar pago del colegio. O sea que yo tenía mi propio interés también de ayudar.
Pero, pero pasaron dos cosas interesantes. Una, en un bus escolar, un muchacho iba jugando con alcohol y un briquet. Y en eso se le mojó el pantalón, se fue a secar, pero tenía el briquet prendido y se le prendió el pantalón. Otro muchacho, cuando vio que el pantalón se le incendió, le pidió a la monitora de la ruta el extintor del bus y lo apagó. Y uno dice, mire la competencia que durante la actividad del colegio le sirvió dentro del bus escolar y no pasó a mayores, ni se quemó el muchacho, ni se le dañó el pantalón. Eso pudo ser muy serio. Y tiempo después, hablando con el área de talento humano del colegio, dijo, nos visitaron nuestros bomberos, pues yo tengo la jurisdicción de La Calera, Bogotá tiene sus bomberos oficiales, les contamos de lo maravilloso del programa de formar a todos estos jóvenes, y en vez de que ese bombero que los visitó los halagara, los alabara y los felicitara, los regañó, que cómo íbamos a poner a jóvenes de sexto, de séptimo, a manejar extintores con una batea. No, pero es que lo hace un oficial de bomberos y tiene todas las medidas de, no, ese es el colmo usted. Y entonces uno dice, vea, hasta dentro de nuestro gremio hay gente cerrada. Entonces, pues bueno, no le pongan atención, lo importante es lo que hemos vivido, lo que saben los muchachos, y algún día esperémoslo repetir de nuevo para el colegio. Y es muy interesante, o sea, cuando un hermanito puede salvar a su hermano porque están solos en la casa, el hermano se atora y entiende y conoce qué es la maniobra de Heimlich, y no es que llame a mamá que mi hermano no habla, que ya se desmayó, que no sé qué hacer, sino supo hacer la maniobra. Oiga, yo creo que no hay mejor premio cuando a ti te llama una familia y te dice gracias, porque o salvé a mi hijo, o mi hijo salvó al hermano. Ese es el premio más grande que hay en todo esto. Así es, A Hans. veces nos preguntan por qué hacemos esto y es la satisfacción. Sigue, David. Ahora, mira que es un tema totalmente formativo, Clever. Mira que muchos de los que empezaron, yo empecé a los 8 años con este tema, como les digo, o sea, con Hans nos conocemos hace 38 años. Ni para qué decir quién era el que y por qué. Si alguien a los 18 años, cualquier cosa que yo decía y me decía, ¿y por qué? Y me enseñó a formar a la gente explicando el por qué. Es la mejor forma de aprender. La técnica de los 5 por qué. Y ahí está el ejemplo, ahí está el ejemplo. Aquí hay un ejemplo de ellos. Y muchos de nosotros que le debemos muchísimo a Hans. O sea, yo creo que una gran proporción de los algorittas aquí en Colombia hemos pasado por la formación de Hans Schlegel. Eso es absolutamente claro. Y dentro de ese proceso, mira que poder educar a los niños en el tema de, principalmente, y algo que es demasiado valioso, ni siquiera el qué hacer, sino el qué no hacer. Porque es que a veces las situaciones de emergencia se complican porque las personas hacen lo que no tienen que hacer. Entonces, hay una hemorragia, échele café. No. Tenemos una persona que se desmaya, entonces no, póngale a oler alcohol, amoníaco. No, hay una persona que la atropelló un carro, entonces utilizamos la operación bulto de papa, lo echamos al hombro como si fuera cualquier cosa y nos lo llevamos en cualquier vehículo. No, o sea, muchas veces, y eso es importante dentro de los procesos de formación y sobre todo para los niños, el entender que también hay muchas cosas que no debemos hacer. Y a veces es más práctico enseñarle a las personas muy bien el qué no hacer que regularmente el qué hacer. Es muy importante. Y digamos que la naturaleza de evitar complicaciones en el tema de manejo de emergencias se basa en eso. Si nosotros evitamos complicar a la persona, generar una segunda lesión, que a veces de pronto la intención es más grande que el conocimiento y desafortunadamente podemos hacer acciones. Si tú no sabes cómo levantar a una persona, de pronto después de una lesión osteomuscular, una caída en alturas, algo que presuntamente tú puedes llegar a presumir que tiene algo por dentro del cuerpo que está vuelto nada, pues lo peor que puedes hacer es moverlo. Bueno, ¿qué no hacer? No lo movamos, activemos la línea de emergencias, busquemos los recursos. Bueno, es cuestión de coordinación. Entonces, miren que es muy valioso lo que nos señala Hans. Es muy importante que nosotros dentro de este proceso de manejo de emergencias tengamos claridad de cuáles son esos elementos. Igual esto es cotidiano.
O sea, eso no es ni para médicos, ni para enfermeros, ni para saludistas, esto es para todo el mundo. O sea, es una responsabilidad social el saber cómo actuar ante una situación crítica. A todos nos puede pasar una situación, a todos en cualquier momento. Un accidente común, estoy cocinando y me quemé. Algunos dicen, no, entonces échale aceite. No, terrible. Eso le puede dar más problemas. No, que una situación, usted va caminando y se dobló el tobillo, venga, acomodémosle el hueso. Eso no se puede hacer. Entonces, miren que es muy importante fortalecer ese tipo de conocimiento porque eso definitivamente va a mejorar, en dado caso, una situación crítica, la calidad de vida de quien sufre el problema. A eso es lo que nosotros nos dedicamos. Excelente. Muy bien, Paola del Rocío García nos dice, yo como jefe de Scout y trabajo con jóvenes, adolescentes y niños, son más abiertos a lo nuevo y quieren investigar, saber y ser mejores. Deberíamos aprovechar lo que dice Paola, la curiosidad de los jóvenes, eso nos apoya a capacitarlos, educarlos en este tipo de especialidad. Gracias, Edwin, les dice José Caballero. Elvin Sanner, la seguridad es un valor, la educación en prevención la fortalece. Gracias, mi querido amigo Elvin. Olga Dorani dice desde Tunja, gracias amigos por unirse. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein, dice nuestro amigo Elvin, en emergencias venimos haciendo lo mismo por muchos años. Por eso el resultado será el mismo. ¿Qué opinas sobre el tema, Hans? ¿Qué deberíamos hacer de diferente para mejorar y estar preparados ante emergencias? Bien, la verdad es que hablamos de hacer lo mismo y en realidad no es una verdad. O sea, hay protocolos, hay reglas y hay formas de hacer las cosas. Lo que pasa es que la mayoría no las tienen claras o no las conocen. No saben, como decía David, el porqué de esa maniobra, el porqué de esto. Entonces hay que fortalecer eso más que desarrollar otras cosas, pero llevándolo a la causa de por qué se tiene que hacer. Cuando, por ejemplo, a la doctora que nos acompaña, que ha hablado mucho de la reanimación y hablamos de abrir la vía de aire, pues es muy sencillo decirle, pongo una mano en la frente y una mano en la barbilla y extiende el mentón, pero no sabe qué está abriendo allá adentro. No conoce la vía aérea, no sabe qué es el epilotis, no sabe a dónde va sujeta la lengua. La gente dice, se va a tragar la lengua, y uno, ay Dios mío, ¿cómo sale con eso? Y entonces falta mucho conocimiento. Entonces yo creo que aquí la parte es de conocimiento. Como no sé cómo estamos en tiempo para terminar, pero hay que ponerle tareas a la gente en planes de emergencia. Conozcan su hospital más cercano, qué nivel de atención tiene, si atiende pediatría, cuál es su puesto de policía más cercano, el hidrante, esa toma de agua para bomberos, cuál es la más cercana, porque en una contingencia, ¿cierto? Es muy importante que orientemos a los bomberos dónde es el hidrante más cercano. Esas son tareas que deben de quedar, y todos tengamos nuestro punto de encuentro en la empresa, en la universidad, en la casa, en todo, porque es clave. Y clave, tengan un punto de encuentro telefónico. El familiar que vive fuera de, llamaríamos en Colombia el departamento, en Estados Unidos fuera el estado, porque cuando hay grandes tragedias, todo el mundo llama incluso al vecino a decir, ¿lo sentiste? Y nos bloquean los teléfonos, pero las comunicaciones hacia afuera, ¿cierto? Incluso internacionales, quedan abiertas y podemos tener puntos de encuentro telefónico para decir, yo estoy bien si llama a mi mamá, y si la mamá llama también al hijo le cuentan, y es interesante, es un punto de encuentro virtual que hay que tener y que todos deben de hacer esa tarea. Muy bien, vamos terminando, pero quiero ir saludando a los últimos amigos que están aquí. Gracias a todos por sus comentarios, la participación de ustedes, amigos que están al otro lado de las cámaras, están en sus casas, pues eso es lo que a nosotros nos impulsa, nos da ánimo para seguir adelante en este emprendimiento. Debemos cambiar muchos paradigmas que manejamos en emergencias, ello hará la diferencia, dice nuestro amigo Elvin. Luis Castañeda Velázquez, saludos desde la República Independiente de Otavalo, buen tema, gracias querido amigo. Marco Antonio Largo dice un aporte que espero le sirva
la discusión y al análisis del quehacer. Ahí está un documento que nos comparte nuestro amigo Marco Antonio Largo. Gracias, Marco Antonio. Buenas noches, dice Jamie Ramírez. Marco Antonio Largo, es importante crear cultura desde casa. ¿Cuántos tienen su extintor en casa? ¿Cuántos tienen un detector de humo? ¿Cuántos tienen luces de emergencia y linterna? ¿Cuántos tienen un botiquín en casa? ¿Cuáles serían las actividades que debemos hablar con la familia para atender una emergencia en casa? Lo hemos discutido. ¿Cuántos sabemos? El teléfono de emergencias. Muchos datos importantes. Pilar Herrera, buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos, saludos cordiales a todos, gracias Pilar, gracias por estar con nosotros. Muy bien, dice, lo que dice el capitán Hanks, yo lo viví en una visita de parte de bomberos en una de las iglesias que yo asesoro y capacito en brigadas, dice Jamie Ramírez. Muy bien, queridos amigos, existen muchos mensajes más, nosotros les agradecemos por estar conectados. Marco Antonio Largo dice, comando, lo que pasa es que es importante hacer prácticas seguras y hacerlo con fuego vivo es altamente peligroso. Existen muchos medios de enseñanza, tiene toda la razón, es necesario enseñar desde la infancia. Muy bien. Y la doctora Berta Camacho nos dice, chéverísimo, esa planificación, dice, mi capitán, para los colegas, siendo personas futuros de hacer parte de este sistema de variedad de primeros auxilios. Si usted me podría ayudar en ello, dice, igual tengo más de especialidades de médico ocupacional, pero mi enfoque está en pediatría, en que deseo desarrollar estos módulos. Muy bien, gracias queridos amigos, gracias por sus comentarios en Facebook. Para cerrar el tema, mi querido Hans y David, ¿cuál es la importancia verdadera de tener unas brigadas de emergencia capacitadas y entrenadas? Hans. Bien, o sea, la brigada, hablamos de un plan, un documento, pero la brigada es la parte activa que realiza el hacer de ese documento. Yo puedo tener un documento escrito lindo y no tener brigada, no tengo nada. Yo puedo tener brigada sin documento, pero tengo una respuesta mejor porque tengo brigada. O sea, si hablamos de continuidad del negocio, que David nos comentaba en FPA 1600, ¿cierto? Administración de las emergencias y lo que se llama la continuidad del negocio, pues es fundamental y se basa en esa respuesta de la brigada, porque es el hacer durante ese momento, digamos, determinante. Y en Colombia es obligatorio, pero ahí vamos muy lento, es difícil, pero en todos lados, en los conjuntos familiares, debía haber las brigadas del multifamiliar o del conjunto residencial, como lo hay en muchos países, pero ahí iremos avanzando. Pero fundamental tener brigadas, o sea, prepararse. David, desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de las brigadas de emergencia y que estén entrenadas? Toda, así de sencillo, toda, 100%. Como lo decía hace unos minutos, Clever, Hans, Marco Antonio Largo, un gran bombero del eje cafetero que ha compartido conocimiento, Rodrigo, Miguel, Marta, Patricia, todos podemos llegar a hacer la diferencia entre la vida o la muerte de una persona si sabemos cómo hacer las cosas que debemos hacer. Entonces es importante, o sea, no, esto no es solamente hacerlo por un cumplimiento. Aquí en Colombia tenemos el decreto 1072 que en un numeral nos dice que hay que tener un tema de respuesta a emergencia. No es por un cumplimiento legal, es porque realmente podemos hacer esa diferencia. Definitivamente, si nosotros sabemos qué hacer ante una situación crítica, ténganlo por seguro que vamos a tener la más gran oportunidad de superarla de una forma menos compleja. No significa que el sismo sea menos grande, no, pero usted va a tener los recursos para poder sobrellevar y superar más fácilmente la situación. En el programa anterior lo hablábamos, yo no me atrevería, y en este momento del COVID, a estar en un resguardo o en un albergue con 400 personas alrededor,
yo preferiría tener mis propios recursos, mi propia carpa, tener mi propio lugar donde pueda resguardarme. Ese tipo de elementos que definitivamente pues van a garantizar que mi supervivencia y la de mi familia sea lo mejor posible. Entonces yo pienso que definitivamente hay que apuntarle a que esto no puede ser ni moda ni una obligación. Esto tiene que ser una convicción, un valor. El manejo de emergencias debe ser un valor para todos nosotros. Debe ser algo que debemos formar desde los niños. Ojalá en los colegios podamos en algún momento tener una cátedra o una clase que se llame manejo de emergencias. Ojalá. Pero mientras tanto, arranquemos al menos con nuestros hogares, con nuestras familias. Entonces, ¿cómo es importante poder involucrar este proceso? Pues absolutamente. Entonces, la invitación es que ojalá, pues hay muchos mecanismos. Yo sé que IPS en Ecuador hace unos procesos de formación muy interesantes. Cópienle la idea aquí a Clever en Ecuador. A nuestros amigos que están aquí en Colombia, por favor, contáctense con el capitán Hans Schlegel, con el Cuerpo de Bomberos de La Calera, un excelente grupo de profesionales muy calificados, de muchísimo nivel, que tienen las puertas abiertas para poderlos recibir y formarlos en el tema de manejo de emergencias. Y nosotros también desde BSAFE, con muchísimo gusto, estamos aquí para apoyarlos. De verdad que esto no es un tema económico, esto es un tema de responsabilidad social. Es tan de responsabilidad social que aquí el capitán Hans me va a permitir decir, es de los pocos cuerpos de bomberos que en Colombia no cobra la formación de bombero 1, que es una formación importante, que o sea, es demasiado valioso. O sea, es un tema que esto no es por ganar dinero, esto es porque es una responsabilidad social. Y La Calera sí que tiene el tema de responsabilidad social muy tatuado en su mente. Muy bien, David, Hans, quisiera que por favor me ayuden con un mensaje positivo de despedida. Hans, un mensaje positivo de despedida. Bien, yo creo que yo dejo tareas. Muy bien. En México hay algo que llamamos la mochila de vida, que es preparar unos elementos para una contingencia. Le voy a dar un ejemplo y me tomo unos minutos más. Cuando tenemos un hijo que hay que mover, un bebé recién nacido, tenemos la famosa pañalera, una mochila donde echamos el termo, el agua, la leche, los pañales, los pañitos. Y todo papá la tiene y la hace. Pero en ninguna casa hay una mochila de supervivencia o una mochila de vida, porque eso no vemos la importancia de tenerlo. Pero si tenemos bebé, le tenemos la mochila de vida al bebé, porque salir con ellos sin eso es desastroso. Entonces, ese es plan de contingencia y emergencia. Entonces, prepararnos. Excelente, Hans. David, tu mensaje final positivo. La preparación definitivamente marca tu evolución. Si tú estás preparado para cualquier cosa en la vida, puedes superar. Y esto aplica para el tema del sistema de gestión, esto aplica para el proyecto de vida que tengas y aplica particularmente para el tema de emergencias. Normalmente nosotros, desafortunadamente, somos muy críticos del problema, pero no somos muy analistas de la solución. Queremos invitarlos a que te vuelvas parte de la solución. No esperes a que pase una situación crítica. Prepárate ante ella. Como lo decía el capitán Hans, ten esos recursos básicos. Tampoco es tener algo, o sea, un cargador para poder cargar la mochila. No, elementos que te permitan al menos subsistir durante una situación crítica. Cuando atendimos la situación de la emergencia del sismo de Armenia, nos demoramos en poder llegar con recursos eficaces de atención 2 días. Pero 2 días, ¿por qué? Porque mientras se alistaba el material, mientras se coordinaba el desplazamiento, mientras llegábamos en los vehículos, pues muy posiblemente eso no va a ser ya. Entonces prepárate al menos para poder subsistir 2 o 3 días, que tú puedas ser autosuficiente, que puedas proteger a tu familia, que puedas proteger a tu hijo, a tu esposa, a las personas cercanas. Elemento positivo, siempre tendrás la oportunidad, recuerdo,
tú tomas tus decisiones, tú eres el gerente de tus decisiones. Y en este momento la mejor decisión es prepararte ante una situación que de pronto nunca ocurra. Maravilloso. Pero si ocurra, si llega a ocurrir, que tengas la tranquilidad de que hiciste todo lo que estaba en tus manos para poderlo llevar adelante. Así que vamos adelante, mis queridos amigos. Prepararnos ante situaciones críticas. Muy bien, muchas gracias, amigos. Realmente ha sido un privilegio para nosotros, para nuestra casa de IPS, de Security Doctors de Ecuador, el tener tan distinguidos invitados. Mi mensaje final es de que primero trabajemos en la prevención. Siempre debemos capacitar a nuestro personal, capacitar, entrenar a nuestras familias, de tal manera de que hagamos lo posible para prevenir un siniestro, un incendio, que prevengamos un accidente, capacitémonos en primeros auxilios y luego elaboremos nuestro plan de emergencia. Si ustedes gustan, pues les podemos hacer llegar un formato de plan de emergencia familiar, un plan de emergencia empresarial. Nuestra intención aquí, y me sumo a las palabras de David y de Hans, es fortalecer esa cultura de prevención, es fortalecer la seguridad en nuestras casas, en nuestras empresas. Queridos amigos, les agradezco de todo corazón, David, Hans, por su presencia acá. Les agradecemos a todos quienes están conectados. Recuerden, si es que fue útil para ustedes este programa, lo único que les pedimos es que nos ayuden compartiendo en sus redes sociales. Ayúdennos a compartir para difundir al máximo. Sí, por favor, David. Bueno, Clever, de verdad, muchas gracias por tu invitación. De verdad, qué rico poder estar dentro de del programa. ¿Me permites hacer una pequeña publicidad, así Sigue, súper chiquitica? sigue, por favor, sigue. Ahorita a las 9 de la noche continuamos con nuestro amigo Rafael Yáñez con Psicología al Minuto. No se pierdan este programa, los invitamos. Es un tema súper interesante que tenemos con Rafael, que es encuentro generacional. Hoy vamos a hablar un poco también de algunos temas que están muy asociados, cómo percibimos desde nuestras generaciones. Y esto también aplica para emergencias, porque de pronto los millennials, los centennials, los baby boomers, los que estamos sentados acá que somos cuchilenials, de Los pronto entendemos pandemias. las cosas, los pandemias, entendemos las cosas de forma diferente. Así que recuerden, ahora más adelante, 9 de la noche, recuerden con Rafael Yáñez, Psicología al Minuto. Excelente invitación. Todos nos vamos de aquí a tomar un cafecito. Nos vamos a tomar el café y a las 9 en punto nos conectamos en Psicología al Minuto con nuestro amigo Rafael Yáñez desde el Perú. Queridos amigos, un abrazo desde Quito, David, Hans. Hasta el próximo programa. Nos vemos el próximo domingo, amigos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hola, soy Max Ilimuri Fuentes, soy ingeniero en prevención de riesgos, calidad y medio ambiente y tengo un MBA en Administración General de Empresa. Soy boliviano-chileno, actualmente trabajo en una empresa boliviana pública de rubro cementero y he tenido la oportunidad de participar de la certificación internacional Auditor Líder en Seguridad y Salud en el Trabajo, ISO 45001-2018 con certificación ERCA. Les recomiendo este curso. Los docentes tienen una gran trayectoria en la implementación, en la certificación como auditores líderes y es una herramienta que me ha permitido también poder implementar esta norma en mi organización y el próximo año ya también pretendemos certificar directamente bajo la 45001. Muchas gracias. El ingeniero Fabio Monzón, soy fundador de Multiverso SIG, Universo SIG, Mundo SIG, Escuela SIG, que son empresas peruanas de sistemas integrados de gestión que dan cursos a nivel internacional. Y hoy día estoy para agradecer a IPS y Security Doctors Ecuador, que están organizando y que estoy llevando el curso con ellos en Auditor Líder ERCA, bajo el registro ERCA, con la gran docente Verónica León. Así que hoy día vengo a decirles mis comentarios, ¿no? Yo estoy encantado con el curso, nos dan herramientas que nunca las haya visto en otros cursos. Las presentaciones también son efectivas, la docente tiene un gran seguimiento de los talleres.
he visto documentos que no he visto en ningún otro curso, herramientas también de auditoría, la metodología también es muy buena, así que les recomiendo que lleven este curso de auditor líder ERCA Trinorma, porque hablamos de la ISO 9001, 14001 y 45001, por la docencia, por la metodología, por los talleres, por inclusive la información en Drive que te comparten, que es muy buena, muy útil, y adicional por el seguimiento de la docente y también de los organizadores que son IPS y Security Doctors Ecuador. Agradecido con ellos y también recomendado para que lo lleven en futuros cursos que estén elaborando ellos. Así que hasta luego, les saluda Fabio Monzón desde Perú, un abrazo desde Multiverso SIG.